Bienvenidos a otro episodio de Música y Adoración. Damos muchas gracias a Dios porque están nuevamente con nosotros. Continuamos en esta temporada donde estamos hablando acerca de las 5 solas de la Reforma. Estamos hablando sobre nuestros principios básicos de la fe. Y para hablar acerca de la gracia nos acompaña el pastor Mateo. Pastor Mateo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarles a todos nuevamente. Gracias. Usted estuvo compartiendo con nosotros los días pasados, el pasado miércoles, y nos estuvo hablando acerca de la gracia, nos habló sobre la importancia de la reforma y tocó varios puntos ahí bastante interesantes. La primera pregunta que queremos hacerle es una duda que viene de alguien que vio ese video y se preguntaba, ¿cómo puedo saber que la gracia me ha alcanzado? ¿Cómo puedo ver que la gracia de Dios se manifiesta en mi vida? Perfecto. Pues primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un reto grande y al mismo tiempo ha sido un honor poder compartir de este tema. Primero, el tema que llama la atención, el tema de la reforma, y como ya lo explicaba en la participación que tuve hace unos días, es por demás interesante. Digo, a mí me fascina la historia, pero es más allá de la historia. Es acerca del mover de Dios en medio de este mundo y manifestarnos su gracia de maneras tan especiales como lo estuvimos compartiendo el otro día. Pero el punto, la médula espinal de todo este asunto tiene que ver con la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que la gracia de Dios me ha alcanzado? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, primero estás aquí, estás escuchando un tema de la Biblia, estás escuchando el tema de la gracia de Dios y por supuesto estás escuchando de la persona del Señor Jesucristo. Es decir, cuando somos acercados, cuando hay un deseo en nuestro corazón que surge de una necesidad de buscar a Dios, esa es la primera manifestación de que la gracia de Dios nos está alcanzando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie busca a Dios por sí mismo. Es decir, en Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios y que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, nadie busca a Dios por iniciativa propia. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Entonces, la respuesta es, si has empezado a tener una búsqueda de Dios, si has empezado a tener interés por el Señor Jesucristo y por saber cómo puedes ser perdonado, te tengo una buena noticia. Es la gracia de Dios buscándote en la persona del Señor Jesucristo. No sé si contesta un poquito o necesito ampliar un poquito más. No, sí, está muy bien. Es la gracia, entonces la podemos ver desde el momento en que podemos tener acceso al conocimiento de Jesús, conocer qué fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, conocer qué es lo que Él hace por nosotros y cómo es que esto afecta nuestra vida de una manera positiva, de una manera que nos da la salvación, ¿no? ¿Podemos decir que todo el mundo tiene acceso a esta gracia? Sí, hay una pregunta, y no sé si alguien te la haya hecho, pero a lo mejor me estoy adelantando. Hay una pregunta que la gente hace y es justamente esta, si la gracia de Dios es para todos o es para algunos. Bueno, cuando uno estudia teología como materia en un seminario, uno aprende que hay dos conceptos de la gracia general y la gracia especial. Y es nada más, es como una forma de clasificarla o clasificar estos dos conceptos para poder entenderlo mejor y poder saber cuándo es cuando estamos hablando de la gracia general y cuándo estamos hablando de la gracia especial. La gracia general tiene que ver con todas las bendiciones que Dios nos da, el respirar, un nuevo día, las fuerzas para movernos, el alimento que tuvimos hoy en la mesa, la lluvia, el sol. Cristo dijo que el Padre hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Eso no significa que la persona ya va al cielo. Eso significa que Dios ha estado derramando su gracia general. Pero
en ese sentido, entonces, todos recibimos de la gracia. Ahora, hay un sentido más en que todos somos partícipes de la gracia, en que todas las personas escuchan, número uno, de la existencia de Dios. O sea, todos saben que hay un supremo, que hay un Dios. Puedes llamarle el arquitecto, el creador o como le quieras llamar. Hay un Dios que es el juez de todos y que finalmente tendremos que presentarnos ante él. Y también, junto con esto, que hay un Salvador que se llama el Señor Jesucristo. Todos tenemos acceso a esa gracia, pero sabemos que Dios ha querido alcanzar a algunos de una manera especial y traerlos a los pies de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y es justamente, conecta esto con la pregunta anterior. Si yo puedo saber si la gracia me ha alcanzado a mí, bueno, si te está trayendo a los pies del Señor Jesucristo, es porque te ha alcanzado a ti. Esto tiene también relación con el tipo de revelación que tenemos de parte de Dios, ¿no? La revelación general que Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza, a través de su palabra, pero también tenemos la revelación especial, que es cuando se revela a nosotros a través de Jesucristo, cuando abre nuestros ojos y entendemos el Evangelio, ¿no? Esto tiene relación porque podemos entender la gracia gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia, podemos comprender el Evangelio y creer en los actos que hizo Jesús en la cruz, en la obra redentora que tiene para con nosotros. Entonces podemos decir que incluso sin la gracia no podríamos tener la revelación, ¿no? No podríamos tener esta revelación de Jesús. Así es. Realmente es como una serie de eslabones, como una cadena que está compuesta de eslabones. Y entonces es muy difícil hablar solo de un eslabón sin tener que conectar con los otros eslabones, como justamente lo acabas de decir. Cuando hablamos de la revelación general o de la revelación especial, tiene que ver justamente con esto, de cómo Dios se ha dado a conocer, y como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que Dios decidió no quedarse sin testimonio. Ahora, ¿por qué decidió no quedarse sin testimonio? Pues fue porque quiso revelarse a los hombres. Ahora, de la misma manera, no. Ha habido una revelación general, como dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es una revelación general. Pero saber de la creación, eso no nos lleva a un conocimiento salvador de parte de Dios, sino cuando somos tocados por esa revelación especial a través del Evangelio del Señor Jesucristo y la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, efectivamente hay una conexión ahí interesante, porque hablar de la gracia de Dios es como hablar de la santidad. O sea, Dios es santo, ¿no? Y Él es omnipotentemente santo, Él es omnipotentemente, perdónenme, Él es omnipotente y su omnipotencia es santa. Él es omnisciente y su omnisciencia es santa. O sea, todo está bañado de su santidad. Bueno, hablando de los atributos de Dios, cuando hablamos de cómo Dios ha tratado con la humanidad, tenemos que hablar de la gracia de Dios en todos los aspectos de cómo Dios nos ha bendecido desde la creación hasta este momento en que estamos hablando ahorita. Sí, porque alguien comentaba en algún momento, ¿no?, que la gracia de Dios de manera general la vemos desde cómo sustenta el universo. Si no fuera por su gracia, simplemente no existiríamos. Y tenemos esa confianza de cierta manera inconsciente en la gracia de Dios porque sabemos que el sol va a salir mañana y que el mundo va a seguir existiendo. Pero cuando comprendemos lo que Jesús hizo, cuando tenemos ese conocimiento de Dios, nos damos cuenta de la gracia que Él tiene para nosotros, porque no merecemos siquiera esto, no merecemos el tener la vida, y aún el hecho de tener la vida es un acto de gracia de parte de Dios para con nosotros, uno de sus tantos favores inmerecidos. Ahora, ya teniendo comprensión de la gracia de Dios, y que podemos tener esa gracia y que Él es el que se acerca a nosotros, ¿hay algo, tal vez algún pecado, algún acto que podamos hacer para perder la gracia? Ok, esta pregunta es interesantísima y qué bueno que me la haces, Hazel,
porque aquí hay dos puntos importantes a explicar. Primero, yo no puedo hacer nada para agotar la gracia de Dios. Y tampoco puedo hacer nada para decirle a Dios, Dios, ya no deja de derramar tu gracia, porque la gracia es soberana, la gracia es incondicional, ¿sí? La gracia es especial. Hubo un escritor después de la Reforma que se llamó Matthew Henry. Él fue un pastor y fue un comentarista. Él hizo un comentario casi de toda la Biblia, comentario exegético devocional, Matthew Henry. Está en español. Yo he leído algunas porciones en inglés. Está mejor en inglés como que en español lo compactaron, pero bueno, ese es otro asunto. Pero Matthew Henry, él decía que Dios no excluye a nadie que no se excluye a sí mismo. Es como un juego de palabras, ¿no? Dios no excluye a nadie que no se excluye a sí mismo. Y Matthew Henry, cuando comenta pasajes como el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, dice que la gracia es como una cascada, como una cantidad de chorros y chorros de la gracia de Dios cayendo. Y Matthew Henry decía, ¿cuál es la única manera en que puedes dejar en que esos chorros de gracia pueden dejar de caer sobre ti? Y Matthew Henry decía, si te mueves de donde están esos chorros de la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios dejará de caer sobre ti. No significa que dejó de caer, significa que dejó de caer sobre ti. Y es que el escritor a los Hebreos justamente dice que tengamos cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, un hijo de Dios es alguien que ha entrado en la familia de Dios, que ha entrado y se ha puesto bajo los chorros de la gracia de Dios. Y cuando alguien llega a ser un hijo de Dios, jamás va a dejar de serlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salvación es un acto soberano de la gracia de Dios, es la decisión soberana de Dios de hacer a algunos humanos sus hijos, y no hay nada ni nadie que los pueda separar del amor de Dios. Entonces, no sé si estoy siendo claro en esto. Por un lado, la gracia de Dios es soberana, es incondicional, es abundante, es admirable, como decía el otro día. Pero por otro lado, cuando alguien nunca ha sido sincero, nunca ha sido honesto en su relación con Dios y se va, lo que está haciendo es alejarse de donde están cayendo los chorros de la gracia de Dios. Y este es un tema muy amplio, Hazel. Es muy difícil explicarlo en una charla como esta, pero es básicamente todo el libro de Hebreos, para que tengas una idea. Es toda la carta del apóstol o del escritor a los Hebreos, porque ahí explica no de los hijos de Dios que le fallan a Dios, sino de personas que estuvieron en medio de los hijos de Dios y que nunca fueron hijos de Dios y que tarde o temprano se fueron. Y el apóstol Juan va a definirlo muy bien cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y el ejemplo clásico es Judas Iscariote. Él estuvo en medio del grupo apostólico, estuvo como un apóstol, se comportó como un apóstol, fue tratado como un discípulo y nunca lo fue. Nunca fue él en su corazón, nunca fue un seguidor del Señor Jesucristo. Entonces no tiene que ver con la gracia, sino más bien tiene que ver con la sinceridad y la honestidad de mi corazón en mi relación con Dios. No sé si explico bien esto que es tan complejo, es tan amplio en la Escritura, Gacel. Sí. Creo que nos queda claro que sin duda la gracia de Dios está ahí disponible para nosotros, sin importar en dónde estemos o sin importar el momento. Y ya es más decisión nuestra, ¿no? El si queremos ser parte de la gracia de Dios o no. Otra cosa que nos preguntan también es si se puede llegar a abusar de la gracia de Dios. En respecto a que a veces
existen personas que creen que la obligación de Dios es perdonar todos sus errores, ¿no? Es como Dios tiene el deber de perdonar todos mis pecados, porque la salvación no se pierde, entonces puedo hacer lo que yo quiera y al final la gracia de Dios va a estar ahí porque ¿cómo es que Él va a lanzar al infierno a alguien que es una buena persona, ¿no? ¿Esto puede ser un abuso de la gracia de Dios? ¿Se puede llegar a dar esto? Sí, por supuesto, es un abuso por causa de un malentendimiento de la gracia de Dios. Eh, por muchos años, y no sé si siglos, 3, 4 siglos, no lo sé, pero por un buen número de años, entre las iglesias bautistas, por ejemplo, se manejó un término, y especialmente en Estados Unidos, de que hablaban de la expresión de salvo, siempre salvo. Y, y eso se convirtió, por supuesto, en un boleto para hacer todo lo que las personas quisieran hacer, porque alguien les había dicho que si eras salvo, eras siempre salvo sin importar lo que hicieras. Ahora, es interesante porque esa es una verdad bíblica, pero no es completa. O sea, es una parte de la verdad, pero la otra parte no la dicen. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Déjame leértelo. Tengo 2 textos que quiero leerte porque son muy importantes. El primero es Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él, hablando de que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y cualquiera se queda hasta ahí, pero el apóstol Pablo no termina el pensamiento ahí, continúa, dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el pensamiento completo. O sea, alguien que dice que ha recibido la gracia de Dios significa que está entendiendo que no solamente ha recibido la gracia de Dios para su salvación, pero que esa misma gracia es una gracia transformadora. Es como decir que un muerto ya revivió, pero no se mueve, no respira, ninguno de sus órganos funcionan, no come, no bebe, no habla, no oye, no, pero ya resucitó y está además todavía está en la tumba. Dices, aquí hay algo ilógico, porque si estuviera vivo, ya estaría fuera de la tumba, estaría respirando, todos sus sistemas estarían funcionando y estaría disfrutando de la vida otra vez. Entonces, la pregunta no es si ya la tumba está abierta, la pregunta es si el muerto ya ha vuelto a la vida. Y es que el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cualquiera diría, oye, qué buen pensamiento, pero no termina ahí. Dice el apóstol Pablo en el verso 12, enseñándonos, fíjate, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. O sea, alguien que ha recibido la gracia de Dios es alguien que ha vuelto a la vida. Y eso no es nada más una mera ilustración. Esa es la manera en cómo el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo. Le dijo, si no naces otra vez, no podrás entrar en el reino de Dios. No podrás ver el reino de Dios. Entonces, la gracia, cuando la gracia alcanza a alguien para salvación, también le ha alcanzado para transformación. Porque si la persona dice, yo ya hice una decisión, mi vida no ha cambiado, sigo viviendo igual, pero ya me dieron el boleto al cielo, esa persona no ha entendido todavía la gracia de Dios. ¿Ok? Parte de la gracia de Dios es eso, ¿no? Transformar la vida de quien se acerca a ella. No podemos estar, es como lo que usted decía, ¿no? Los chorros. Alguien que se mete un chorro de agua no puede permanecer sucio todavía porque es lo que hace, o sea, es como la parte lógica de...
Y es lo mismo con Dios. Cuando nos acercamos a la gracia, es lo que nos hace cambiar nuestra vida, alejarnos del pecado y cada vez buscar más la santidad de la cual nos habla la Biblia, ¿no? Para lo cual fuimos hechos. Y lo repite en muchas ocasiones, que seamos santos porque Él es santo. Entonces, pues podemos concluir de esta manera, ¿no, pastor? Que es buscar, o sea, de nosotros depende el acercarnos a la gracia o no, pero también si decimos tener la gracia y el conocimiento de Dios, de Jesús, se tiene que ver reflejado en nuestras acciones, en cómo vivimos. ¿Hay algo más que le gustaría agregar, pastor? No, pues solamente quisiera decir que para quienes nunca habían escuchado un tema como este, queremos decirles que hemos sido movidos a compartir la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese es un tema que abunda por toda la Escritura. Los grandes hombres de la Biblia no fueron grandes hombres, tuvieron un Dios grande, a pesar de que ellos eran tan humanos como nosotros. Dice la Escritura del profeta Elías. Elías fue uno de los profetas más grandes. Y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, no eran superhombres, pero tenían un gran Dios. Y hoy la enseñanza de la Escritura sigue siendo la misma. Tú y yo somos pecadores, pero hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y todo esto no es porque lo merezcamos, es un acto de la gracia soberana de Dios. Dios ha querido derramar su corazón para perdonar nuestros pecados, para hacernos sus hijos, para transformarnos y para darnos una esperanza para toda la eternidad. Entonces, si no has escuchado antes del Evangelio del Señor Jesucristo, este es el Evangelio, que Dios ha decidido perdonar a pecadores como tú y como yo, y que quisiéramos que vinieras a los pies de Cristo. Quisiéramos que vengas y le conozcas. Él es el Dios de toda gracia, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:10. Él es el Dios de toda gracia. Entonces, pues la razón por la que hacemos esto es por causa del amor del Señor Jesucristo en nuestro corazón y queremos compartirlo con todos. Muchas gracias, pastor. Claro que sí. Si hay algo que no podemos negar es la gracia de Dios, que es la que nos hace incluso estar aquí a nosotros dos. Y pues invitamos a todos los que nos están viendo o escuchando a que chequen toda la serie completa de Fundamentos de la Fe. Los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, en Facebook, síguenos en nuestras redes sociales y Dios te bendiga.